Estamos cerca, estamos siempre. Unimos el departamento con información y compromiso periodístico. Contacto con la gente. El periodístico de Radio Continental. De la mañana, 7 minutos. Ya voy a recibir al senador de la República, José Carlos Maía. Pero antes voy a leer otro de los mensajes que siguen llegando precisamente por la temática que en principio vamos a abordar con Maía y que tiene que ver con esto de la inseguridad, el llamado de Heber al Parlamento. Cuánto se comparte lo que acaba de decir el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, respecto de que hubo un quiebre, un antes y un después, desde que se planteó esto de quién está contra la policía y quién está a favor de ella, etcétera. ¿Qué lectura se hace? ¿Qué errores se están cometiendo y por dónde tiene que pasar la estrategia? Pero me dicen por acá: buen día, estimada, ¿puedes aclararle a parte de vuestra audiencia que el tema del narcotráfico trasciende la buena voluntad de Bonomi, Larrañaga y ahora este burócrata político de turno? Que el tema es por suministro y exportación de drogas pesadas y no por el consumo de hierbas pedorras que hasta nuestro excelentísimo presidente de la República admite haber consumido desde hace 25 años. Basta de pavadas, Mujica, Bonomi, Luis, Larrañaga. El tema es mucho más pesado y profundo y esperen que algún día esta policía se depure en serio y van a ver los ataques a la colombiana, a las fuerzas del orden. Ahora es una joda compartida, el enemigo está dentro de ellos por disputas territoriales, dice Gustavo de la Floresta. Extenso mensaje que aborda varios puntos. Lo recibo con mucho gusto al senador José Carlos Maía. ¿Cómo anda, José Carlos? Buen día. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad y con todo gusto de estar charlando contigo y con los temas que tú bien tengas que conversar. José Carlos, arranco por esto porque creo que se está robando toda la atención y la preocupación. Lo que está pasando en materia de seguridad, la posible convocatoria y a ver qué se pueda sacar de una convocatoria al ministro del Interior, al Parlamento Nacional, en qué se está fallando, por dónde pasa la responsabilidad, qué lectura se hace desde la fuerza política y vos particularmente. Bueno, es una situación muy preocupante lo que está pasando en materia de seguridad, que obviamente no es algo nuevo en el país, pero en este caso, tanto con la campaña electoral del hoy gobierno, con lo que se dijo de la LUC y todo lo bueno que traía y que después que iba a estar vigente le iban a poder aplicar a pleno y no sé cuántas cosas más, la realidad indica que estamos en un pico muy alto de asesinatos, como decía la calle Pau en el Parlamento, cuando interpelaba a Bonomi, que él no comprendía ni aceptaba, dicho por el propio presidente, por el presidente, que hubiese muertos A y B, y que como el ministro hablaba de bandas. Bueno, eso de escupir para arriba que después te cae en el ojo, es lo que pasaba ahora, no era tan fácil. Y evidentemente hay un tema estructural de violencia y por lo menos desde nuestra parte los caminos que ha elegido este gobierno nosotros no los compartimos, creemos que no va a dar buenos resultados y lamentablemente la realidad está indicando que más allá de los discursos que se hacen y de la insistencia en justificar todo lo que pasa hoy con lo desarrollado en los gobiernos del Frente Amplio, el resultado concreto para el vecino de cualquier lugar de Canelones o del Uruguay es que la realidad no ha cambiado para nada y en todo caso en algunos puntos del Uruguay es peor. Bien, ¿y por dónde pasa la solución ahora que se ve un poco a distancia? Cuando se es gobierno se perciben las cosas de una manera, se visualiza por dónde puede ser el camino. El Frente Amplio fue muy cuestionado por las políticas de seguridad que implementó. De hecho, hay muchos actores que han dicho que en parte se perdieron las elecciones precisamente por una falta de autoridad o políticas que no fueron compartidas en materia de seguridad pública, y hoy les toca hacer oposición. José Carlos, ¿qué se puede hacer o qué se debería hacer para revertir esta situación? Lo primero, asumir que lo que se nos dijo a nosotros
en campaña que en un periquete se arreglaba todo y que era un tema de autoridad y de leyes más duras, como fueron las que se terminaron aprobando y validando en la LUC, incluso por referéndum, era la solución de todo. La realidad está demostrando que ni los discursos de que ahora mando y estoy realmente mandando, o las normas más duras, han tenido solución. Ni tampoco es solución, y eso ha quedado demostrado, sino que es una verdadera bomba de tiempo, que haya más cantidad de gente presa, porque la cantidad de gente presa va a lugares donde, al no haber cárceles nuevas, como se anunció en el presupuesto pasado y en la rendición de cuentas pasada, donde se anunciaron una cantidad de cosas que no se han llevado adelante, bueno, lo que está haciendo, aparte de la realidad de hoy, es aumentar la olla de presión y teniendo condiciones hacia el futuro aún más complejas. Entonces, lo primero que hay que hacer en esto es asumir que uno es mano. Así como, por ejemplo, Tabaré Vázquez citó a la oposición para buscar soluciones, y hubo leyes que se votaron por acuerdo total con la oposición de entonces, que hoy es gobierno, y con el Frente Amplio. En este momento, y llevamos la mitad del gobierno prácticamente, es el 40 y pico % del gobierno que va, hasta el día de hoy el gobierno nunca convocó al Frente Amplio para escuchar propuestas siquiera, no digo para ponerlas ni tenerlas en cuenta, para escuchar. Entonces es bravo cuando esto pasa así, porque yo respeto que el gobierno tiene las legítimas mayorías que la sociedad le dio en la elección de 2019 para gobernar con mayoría en ambas cámaras, pero se pueden utilizar de distinta manera, ¿verdad? Y en este caso, insisto, durante el gobierno de Tabaré, para nombrar el último nomás, hubo un llamado expreso a la oposición participó, se sacaron proyectos de ley, se votaron leyes, unas sí, otras no, pero se generó el ámbito de diálogo, y ahora, nosotros no tenemos el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior lo ocupa Luis Alberto Heber, del herrerismo, y es una acción directamente del Poder Ejecutivo. Las leyes las saca la coalición con la mayoría que tiene, y ha decidido hacer, en vez de una política de Estado, una política de gobierno o de coalición de gobierno. Entonces, las responsabilidades son propias, y nosotros obviamente siempre nos vamos a mostrar dispuestos a dialogar y a proponer soluciones, pero en estas circunstancias son soluciones al viento, porque no hemos sido convocados nunca, reitero, y ya pasó la mitad del gobierno prácticamente, estamos en la mitad, para buscar, bueno, ustedes que gobernaron 15 años y tuvieron este problema, ¿qué opinan de esto? ¿Qué proponen? Hasta el día de hoy no pasó. Ahora, si esa instancia se diera en las próximas horas, ¿el Frente Amplio tiene ya elaborado algún documento o alguna serie de propuestas puntuales para presentarle al gobierno? Propuestas tenemos, pero estamos partiendo de supuestos, ¿verdad? Porque eso no ha pasado. Bien, pero, ¿y que no se pueden comunicar primero públicamente? Sí, no, pero lo que pasa es que eso es decisión de quien tiene mayoría. Es así. Yo no puedo decirle al presidente, no puedo, como me decía una hermana mía, cuando venía a comer a casa, tenía ganas de venir a comer, me decía, me voy a autoinvitar, me decía mi hermana. Y entonces yo venía a comer a mi casa. Bueno, nosotros no nos vamos a autoinvitar, y convengamos que la vez que le pedimos entrevistas para hacerle propuestas sobre la crisis de la pandemia, que se las elevamos el 31 de marzo, cuando él decretó, el presidente de la calle Pou, el 13 de marzo la emergencia, ni siquiera tuvieron respuesta formal, ni siquiera nos llamaron para contestarnos que no. Entonces, lo que no podemos sustituir es la voluntad de quien no quiere tener una política de Estado, sino de coalición de gobierno. Es una decisión que yo la entiendo, la respeto, aunque no la comparta. Ahora, José Carlos, ustedes están esperando entonces como fuerza política que se levante un teléfono y sean convocados por el gobierno para discutir este tema. No, la verdad que esperando no estamos, porque nadie, no estamos esperando eso. Nosotros estamos accionando en el Parlamento según las potestades que tenemos, y por eso hemos llamado para hablar del tema a régimen de comisión general,
y al régimen de comisión, digamos, especiales en el Parlamento. Debería haber, para que eso que tú planteás, te reitero, lo planteás tú, pero no lo plantea ningún partido de gobierno, ni el gobierno, tiene que asumirse la realidad y decir, bueno, tenemos problemas, pasa esto, los convocamos para que nos ayuden. Y en ese campo no va a haber ningún problema. El Frente siempre antepuso siempre los temas del país a los temas partidarios. Pero eso, salvo ahora que me lo planteás vos, nunca estuvo planteado en ningún lado. Por lo menos a mí, desde que yo más o menos soy un actor atento de la realidad política y soy parte de ella, hasta el día de hoy nunca lo vi. ¿Cuál es la idea entonces de la fuerza política, digamos, además como una de las fuerzas políticas más votadas del país, hay que decirlo, independientemente del resultado de la coalición de gobierno? Parlamentariamente, ¿qué se va a hacer ahora, José Carlos? ¿Llamar al ministro? ¿Interpelarlo? Sí. No, vamos a llamarlo en régimen de comisión general. Que es una forma de llamarlo sin el mecanismo de la interpelación. Es decir, llamar al ministro para que informe en este caso al Senado, sobre la situación de seguridad, y aspirábamos a que fuera antes del 31 de mayo para hacerlo con celeridad, porque los temas que están pasando pasan hoy, pero creo que el ministro lo quiere llevar para el mes de junio. Así que, bueno, habrá que ver para cuándo queda este llamado. El Frente Amplio accionó lo que la Constitución le determina y lo que el Parlamento tiene como herramienta. Es más, el régimen de comisión general no alcanzan los votos del Frente Amplio, siendo la fuerza más votada del Uruguay, porque para tener, digamos, el llamado comisión general, tenés que contar con los votos del gobierno. Y ofrecimos esa alternativa para, bueno, demostrar que no es solo que tú querés ir a interpelar a un gobierno en un ministro para decir, bueno, este ministro no va más, sino que querés hablar del tema en el ámbito parlamentario, porque es el único el que tiene potestad el propio Frente Amplio para accionar. Bien, ahora también es cierto que de un tiempo a esta parte las interpelaciones casi que no generan ningún tipo de consecuencias, ¿no? Se hace un informe en mayoría, otro que para unos es satisfactorio, para otros no, y termina por allí. Hace muchísimos años que las interpelaciones no son una instancia peligrosa, digamos. Es así, lo que sucede es que es la única herramienta que tiene la oposición para darle estado parlamentario a un tema. Esa es a ver, yo recuerdo el presidente de la República que añoraba cuando en la década del 70 un ministro era convocado y la oposición le decía que no eran satisfactorias sus respuestas y se iba. Él lo planteaba cuando estaba en la oposición, y ahora que está en el gobierno le ha pasado eso y mantiene a sus ministros. Pero bueno, más allá de esto, que son datos de la realidad, porque son afirmaciones del presidente de hoy, oposición entonces, la realidad es que si el gobierno tiene mayoría, lo respaldan. Han sido, yo que tengo una extensa trayectoria parlamentaria, recuerdo una o dos veces que el propio gobierno le haya sacado respaldo a su ministro, y eso fue, estoy haciendo de memoria, durante el gobierno de Jorge Valle, que pasó eso. ¿Y en qué caso particular? ¿A qué ministro? Mira, estoy haciendo memoria. Me acuerdo del ministro Ramos, que fue interpelado por un colorado, por García Pintos, y me acuerdo del ministro Zorrilla, que fue interpelado también por parte de un parlamentario de gobierno. Es más, vamos a entendernos, en este periodo se ha dado algo más insólito todavía. Hubo casi la misma cantidad de interpelaciones del gobierno a sus propios ministros para hablar del Frente Amplio que del Frente Amplio para hablar de la actualidad, digamos, y para interpelar a los ministros por la acción que están tomando ahora. Porque el gobierno tomó una medida bastante insólita. Llamaba a interpelación a sus ministros para hablar de lo que había pasado en los gobiernos del Frente. Una cosa, digamos, que era como una burla en la institución, porque cuando vos llamás a un ministro es para que el tipo se haga cargo de lo que hace
mal, porque estoy haciendo mal esto, aquello, lo otro, para que dé cuentas, por decirlo de una manera, lo que está haciendo. Ahora, que tu propio partido, como hizo el diputado Luz, o como hizo el senador Gandini, llame a un ministro de hoy para hablar lo que sucedió en un gobierno anterior, que además la ciudadanía lo cambió por el que él integra. Bueno, solo en este periodo se vio. Yo no recuerdo antecedentes. ¿Están los votos del gobierno necesarios para que se dé este llamado en régimen de comisión general? Sí, tengo la información que sí, que es así. Y porque además, si eso no sucediera, tenés que interpelar. Ah, bien. Si no tuvieran los votos, se apela, se va directo a la interpelación entonces. Y porque no tenés otra. Bien, muy bien, se busca un camino intermedio entonces. José Carlos, antes de despedirte y agradecerte como siempre este rato aquí en Radio Continental, no puedo dejar de preguntarte por algo que además hoy se planteó por parte de la audiencia, luego de conocidos unos datos que recogió Búsqueda y levantaron algunos otros medios y que tienen que ver con las licencias prolongadas de los legisladores. A vos te toca estar ocupando la banca del senador y exministro Danilo Astori. Es uno de los que más, por cuestiones de salud, sumadas a otras cuestiones, no ha desarrollado su tarea como senador y se señala que sigue cobrando su sueldo. Te pregunto, de puertas para adentro y como análisis de la fuerza política, ¿qué posibilidades hay de que, bueno, en definitiva, Astori termine renunciando también a su banca, como lo hizo Topolansky, por ejemplo, o Mujica, precisamente para que no se esté dando ese, entre comillas, doble cobro? Bueno, hasta ahora en el frente no ha sido planteado ni analizado. Yo particularmente soy el primer suplente, por lo tanto tengo que tener una especial delicadeza con esa situación. Sí. Las veces que he hablado con Danilo, él está haciendo los máximos esfuerzos desde el punto de vista de su salud para reintegrarse lo antes que pueda. Y desde el punto de vista reglamentario, él está comprendido dentro de los reglamentos que tiene y las leyes que tiene el país en general y los reglamentos que tiene el Senado y en particular es así. Por lo tanto, desde ese punto de vista, desde el punto de vista administrativo y legal, no hay ninguna contravención a lo que autorizan los reglamentos. Y obviamente es una situación que a él lo tiene muy preocupado porque está deseando reintegrarse, una persona que ya tiene su edad, pero que está muy lúcido y que una y otra vez que he hablado, y él lo ha dicho públicamente, me ha planteado su voluntad de reintegrarse y estar haciendo, desde el punto de vista de su salud, los máximos esfuerzos para hacerlo. Esa es la información que yo tengo para comentarte, Cecilia, no tengo otra. Claro, o sea que la idea de Danilo es volver, por eso no renuncia. Exacto, eso es lo que a mí me ha manifestado personalmente y lo que lo he escuchado públicamente en algunas entrevistas con colegas tuyos, por ejemplo, con CX22, por ejemplo, creo que en Desayunos Informales y en algún otro más. Y esa es la situación. Bien. Se mezcla ahí, vos decías, reglamentariamente, obviamente se está cogiendo a toda la legalidad, pero después aparece toda la cuestión como ética y los cuestionamientos públicos también sobre el gasto que le está representando al Estado. Puede haber cuestionamientos desde otro ángulo, yo lo entiendo, también les digo que no es la primera vez que sucede en el Parlamento que haya habido algún tipo de licencia extensa por razones de salud, como es este caso, no por otras, de algún legislador. Y obviamente yo, para no poner ejemplos de otros partidos, los voy a mantener en reserva, pero les puedo asegurar que ha habido legisladores que han tenido que hacer uso de extensísimas licencias dentro de marcos reglamentarios. En todo caso, también todo este tipo de cosas puede ser oportunidad para analizar y rever hacia futuro, porque no lo podés hacer hacia atrás por razones del derecho público, los reglamentos de funcionamiento de las cámaras y este tipo de situaciones. Pero de hecho la situación es esa, y en este caso será tal cual lo estamos hablando. José Carlos, un gusto escucharte, gracias como siempre por hacerte el tiempo para conversar con nosotros. Gracias a vos, fuerte abrazo y a toda la audiencia también. Abrazo enorme. Era el senador de la República, José Carlos Maía, que precisamente está ocupando el lugar del senador y exministro Danilo Astori.